Hola, hola, buenas tardes. Corresponde este día, 18 de mayo, la tutoría de repaso. La tutoría de repaso número 5, ¿verdad? Espero que estemos siempre ahí pendientes. Estamos con algunas cuestiones, ¿verdad? Que debemos siempre revisar en cada una de las actividades. En cuanto a los criterios de evaluación y las indicaciones que se dan para cada una de las actividades. Pues tenemos ahí, ¿verdad?, que presentar algunas actividades y para esas actividades pues hay instrucciones, ¿verdad? Entonces es importante que esas instrucciones se vayan tomando en cuenta. Por ejemplo, tienen la tarea 2, que es un portafolio de la práctica docente, que la fecha de entrega es el 23 de mayo, ¿verdad? O sea que ya estamos por finalizar. Tenemos que leer detenidamente una serie de instrucciones que tenemos para poder realizar el trabajo, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta la estructura que debe llevar el trabajo y los elementos que debe llevar el trabajo. Es bien importante que se tomen en cuenta el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, el formato en el que deben entregar y revisar bien antes de presentar las actividades, ¿verdad? Eso es muy importante y además que revisen la rúbrica, en base a qué vamos a revisar eh, las actividades que usted va presentando. Bueno, eso por un lado, siempre, ¿verdad? Siempre hágalo, siempre que va a ser una actividad, revise detenidamente cada una de las instrucciones para las tareas, ¿verdad? También tenemos las instrucciones para la práctica docente, para la práctica 3, para la práctica docente 3, hay también una serie de instrucciones y la fecha de entrega es el 31 de mayo. Entonces, siempre, ¿verdad? Revisar detenidamente lo que debe contener el trabajo, revisar también cada uno de los formatos. Tienen un formato para la práctica docente 3 que está en formato Word. Ese formato, pues, usted debe leer ahí, ya sabe, ¿verdad?, cómo lo debe llenar, así como la vez pasada. Y también tiene la rúbrica con la que se va a evaluar, ¿verdad? La rúbrica para el docente. Acá, pues, ni modo, ¿verdad? Acá se supone que usted está en su práctica y el docente está revisando ahí si usted cumple los criterios, ¿verdad? Así que es bien importante que lo tomemos, que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ya para entregar luego. Espero que se haya, o sea, que se hayan ya detenido un poco a revisar esas instrucciones. Ok, no sé si tenemos preguntas por ahí antes de avanzar con la presentación. Buenas tardes, licenciada. Sobre la tarea que se entregaría el 23, tengo dudas sobre las partes que contiene, Ajá. porque como no explican muy bien qué es lo que realmente nos pide, solamente dan un medio ahí, una media explicación de lo que quieren. Y ahí hay una parte que dice contenido de aprendizaje y ¿cómo es que se llama? Y secuencia de actividades. Ahí no sé realmente qué es lo que quieren que coloquemos. En Vaya, la propuesta. sí, están las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones tienen ahí el punto 1 dice comunicarse con el docente, 2, revisar los objetivos, 3, diseñar una propuesta metodológica, y ese 3 dice que esa propuesta metodológica que implementará en la práctica 2 y 3, en donde desarrollará una clase de matemática para la elaboración de su propuesta de la clase, debe tomar en cuenta los siguientes elementos. El encabezado que debe llevar, una propuesta es como un pequeño documento, ¿verdad? Debe llevar nombre del instituto, logo de la institución y facultad de la universidad, la descripción de la unidad didáctica, es decir, se podrá indicar el tema específico o nombre de la unidad, los conocimientos previos que deben tener los alumnos para conseguir las actividades de motivación. Para esto, pues hay que revisar el contenido que se va a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo,
digamos que voy a desarrollar multiplicación algebraica o división algebraica, digamos, ¿qué debe saber el estudiante, verdad? Debe saber reglas de potencias, debe saber ley de signos, situaciones como esa, ¿verdad? Donde dice objetivos didácticos, es donde usted tiene dudas. No, es la secuencia de actividades y el contenido de aprendizaje. Ok, en contenido de aprendizaje, dicen, este apartado es muy establecer una secuencia de aprendizaje, es decir, es como un listadito de temas que usted va a utilizar en el desarrollo de esa clase, así como le estaba mencionando, ¿verdad? Ajá, ¿qué tantos contenidos involucra la clase que usted va a presentar? Entonces eso es lo que va a hacer ahí, como un listadito, ¿verdad? Digamos, el estudiante debe saber ley de signos, debe saber esto, debe saber lo otro y así, dependiendo del tema, ¿verdad? Por eso dice ahí Licenciada, que, ajá. disculpe, mencionaba que eso iba a ser como un documento, no es un cuadro Sí, donde van los apartados. la propuesta es así como, ¿cómo le explico? Es como un documentito, pero que va dentro del otro documento, ¿verdad? Porque por eso lleva lleva el encabezado. Entonces, como un documentito, pero que va dentro del gran documento, que sería el trabajo completo. No sé si me doy a entender. Debe ir dentro, es decir, no lo va a separar, ¿verdad? No lo va a poner aparte, sino que ahí dentro del mismo documento que usted va diseñando, ahí va a ir la propuesta. Es que yo estaba viendo ahí en la internet y estaba viendo sobre las propuestas y los colocan como, sí, va en el mismo documento, pero lo colocan como en un cuadro en el que van como las partes. Exacto, así lo puede hacer usted, como un cuadro, Ah, sí, así lo una estaba haciendo. tablita. Ajá, como una Otra tablita. pregunta, Lick, sobre, ¿cómo es que se llama? Sobre la propuesta, ¿tiene que ser una propuesta para las dos clases o tiene que ser uno diferente por cada clase? No, tiene que ser diferente si no es la misma clase, pero si es la misma clase es el mismo. Ah, sí, sí, así estaba haciendo, así, cabal, Ah, sí estaba. ajá, sí, porque sí, ¿para qué va a ser dos repetidos si es la misma clase? Con uno es suficiente, pero si son clases diferentes, ahí sí tiene que hacer dos. Vaya, entonces en la secuencia de actividades era la otra pregunta, ¿verdad? Sí, la otra pregunta es esa, la secuencia de actividades. Dice la secuencia de actividades no debe ser la mera suma de actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes abordados en la unidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta la importancia de considerar la diversidad presente. Ok. Vale, entonces, la secuencia de actividades es como la forma de cómo va a desarrollar usted la clase, pues. ¿Cómo lo va a Es hacer? decir, actividades de inicio, desarrollo y Exact, final. exactamente, ajá, esa es la secuencia de actividades. Ok. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Solamente eso? Sí, porque lo demás es recursos, organización del tiempo y la evaluación, ¿verdad? Bueno, ahí está también ya como quedaría, ¿verdad? La estructura del trabajo que llevaría la carátula, la propuesta, ¿verdad? Por eso yo le decía, la propuesta es como un documentito, pero dentro del otro, ¿verdad? Y luego los guiones de clases, ahí ustedes, los guiones de clases son libres, ¿verdad? Es decir, si usted va a hacer una clase presencial, lo puede hacer digi digital o lo puede hacer también manuscrito, ¿verdad? Y ahí poner la imagen, cualquiera de las dos opciones. Vaya, los recursos didácticos, diapositivas, fotografías de los materiales manuales, nota, no escanear los libros de mate. Ahí está la nota. No los escaneo porque ya están en digital, ¿para qué los va a escanear? Ok, entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Con, la, con los elementos que debe llevar la práctica 3. Ok, tienen tarea para el 23 que es domingo y también tienen tarea para el 31, es decir, tienen tarea para el próximo domingo y también tienen tarea para el otro lunes. Ok, bueno, seguimos entonces.
tomando en cuenta pues esas instrucciones y bajo, no sé si hay alguien más que tiene alguna otra duda sobre las indicaciones de las actividades. Bueno, veamos, retomando nuevamente la unidad 6 y los estilos de aprendizaje, decíamos la clase pasada de que es bien importante, ¿verdad? Tomar o considerar los estilos de aprendizaje. Estaba leyendo sobre la práctica 2 que ustedes hicieron, que todavía no le he calificado, pero ya comencé a leerla. No les he asignado la nota, ¿verdad? Pero ya comencé a leer lo que sucedió en algunos casos, ¿verdad? Que, bueno, para comenzar, leí ahí que les sorprendió ver pocos estudiantes en el aula. Pues ahorita les va a sorprender eso porque aunque las clases estén presenciales, hayan iniciado de forma presencial, pero existen las diferentes formas, ¿verdad? De las clases. Entonces, no vamos a tener aula llena ahorita. ¿Por qué? Porque la ministra no ha dicho lo contrario, ¿verdad? Por más que las instituciones quieran tener ahí todos los estudiantes, solo van a tener una parte. Entonces, en esos 10 o 15 o 8 o 5 estudiantes que usted tenga en el aula, siempre se va a dar la diversidad, ¿verdad? Es decir, que siempre van a haber estudiantes que aprenden de diferentes formas y otros pues que presentan dificultades, ¿verdad? En la forma de aprender. Entonces, siempre no debemos olvidar que si el tiempo lo permite, esa es otra situación, ¿verdad? Bastante compleja, que ahorita pues también en algunas instituciones no se está trabajando con horario normal, es decir, no se está trabajando con un horario de 45 minutos, porque esa es la hora clase, ¿verdad? Por si también le sorprendió eso con respecto al tiempo, la hora clase es de 45 minutos. Entonces, en una hora de 45 minutos, sí se puede cubrir una buena parte del contenido, ¿verdad? Y además resolver algunos ejercicios. Se puede, pero en la medida que los estudiantes avanzan, ¿verdad? Porque a veces se encuentra uno con grupos de estudiantes que no avanzan. Entonces siempre es importante que se inicie o que el aprendizaje matemático se realice a través de las experiencias concretas, ¿verdad? Puede ser con el inicio puede ser con un pequeño ejemplo, con una pequeña vivencia, o puede ser que en la solución que usted lleve les hable de algo que sucedió y que está relacionado con el tema que está explicando, ¿verdad? Situaciones como esas, como para despertar la curiosidad. También tenemos que el aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos, es decir, que llame la atención, ¿verdad? También la forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. Ellos necesitan ver, ¿verdad? A veces las situaciones en matemáticas son bastante, bueno, lo presentamos de una forma bastante abstracta y eso es bien, se complica, ¿verdad? También una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? De ir despertando en ellos la curiosidad, darles una idea, pero que él avance. Entonces ahí ya se motivan, ¿verdad? Entonces, si uno logra despertar, ¿verdad? Esa curiosidad, nos vamos a encontrar con grupos que definitivamente no, ¿verdad? No arrancan, pero en algún momento van a arrancar. Recuerden que es bien complicado una práctica cuando los estudiantes lo están conociendo, ¿verdad? No son así como que tan confianzudos, pero después es diferente a medida va avanzando, ¿verdad? Entonces, con lo que sucede en matemática es que no hay una sola forma de enseñar matemática, ¿verdad? Ni hay una sola forma de aprender matemática. Ni como profesor no podemos decir que solo de una forma podemos enseñar la suma, la resta, la multiplicación. Tampoco podemos decir que los estudiantes solo aprenden de un modo, porque ahí hay diversidad. Eso es importante que lo tomemos en cuenta siempre y pues también, como decíamos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo
cómo el alumno va avanzando y a medida que va avanzando, irlo guiando, irlo como motivando para que avance, ¿verdad? Porque si el estudiante no avanza, algo está sucediendo y eso pues es importante para nosotros, ¿verdad? Que avance. Entonces, por eso es que también tenemos ahí también otro tema que es propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Se considera que el trabajo en matemáticas debe partir de la necesidad de resolver situaciones interesantes para el niño, ¿verdad? Porque no sé si ustedes ya lo han comprobado. Si usted le quiere explicar un concepto al niño y se lo está explicando así, ¿verdad? Con manzanas, con peras, con frutas, pocas veces le va a llamar la atención, pero si usted a esas manzanas ya no le pone fruta, sino que le pone ahí dinero, entonces ya el dinero, como ellos están más en contacto con el dinero, entonces ya entienden mejor la situación y se vuelve más agradable para ellos, ¿verdad? Entonces esas situaciones son las que como profesores debemos ir rescatando, ¿verdad? En todos en los procesos que nos toque, en los procesos que tengamos, ¿verdad? De trabajo. Así que son situaciones que a veces nosotros pensamos que no son importantes, pero sí son importantes, ¿verdad? También eso de lograr despertar la curiosidad, de ir logrando en el niño también que responda al pensamiento lógico matemático, que él, por lógica, entonces esto es esto, ¿verdad? Pero eso no lo logra solo el niño. Hay que instruirlo, hay que trabajar con él, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, a todos nos ha sido posible observar cómo los niños que trabajan son capaces de realizar cálculos con una velocidad que muchas veces nos sorprende. Siempre, ¿verdad? Siempre nos vamos a encontrar por lo menos un niño que está dando la respuesta antes, adelante, adelante. Estos niños han tenido que enfrentar sin duda prematuramente condiciones de vida que les han obligado a buscar soluciones a problemas reales. Entonces, a menudo esos mismos niños, no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener acceso a la enseñanza formal, es decir, ellos han aprendido así, ¿verdad? Con la práctica. Eso pues también es importante que nosotros como profesores lo enfoquemos, ¿verdad? Y ese conocimiento lo ordenemos, porque ellos tienen un conocimiento, pero lo tienen desordenado. Por eso también, con respecto a las propuestas de aula, por ejemplo, es importante que en el aula se logre, como les digo, como seleccionar o identificar esos estudiantes y además trabajar con ellos, ¿verdad? Es decir, como darles la oportunidad de que sigan avanzando, ¿verdad? En su análisis, en su forma de pensar, en su forma de participar. También, pues, analizar siempre si se pueden considerar las actividades lúdicas, ¿verdad? Si el tiempo lo permite, o si la actividad o el contenido lo permite, si yo sé que me voy a tardar menos si utilizo elementos lúdicos para poder desarrollar un tema, esa también es una buena opción, ¿verdad? También, pues, utilizar juegos, ¿verdad? Diferentes juegos, porque nosotros como matemáticos sabemos que hay un fracaso masivo de los estudiantes en el área de matemáticas, ¿verdad? En todos los niveles. Si nosotros revisamos detenidamente, en algún momento pues ustedes van a tener la oportunidad, o no sé si ya tienen la oportunidad, de moverse en todos los niveles, ¿verdad? En el área básica, en el área de media y en el área universitaria. Entonces, en todos, nosotros porque somos del área, ¿verdad? Entonces dominamos más algunas cosas. Pero, por ejemplo, otras carreras, ¿verdad? Que solo llevan una matemática, que solo llevan 2 o 3 o 4 matemáticas, digamos, no es así como que tan fácil para ellos, ¿verdad? Siempre es matemática su talón de Aquiles. Entonces, eso pues debemos nosotros como profesores de otras generaciones, debemos ir mejorando esa situación
y debemos buscar la forma de que ya no sea como una matemática, como una ciencia que siempre los estudiantes van mal ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Algo anda mal con los maestros, no sé, con la forma de cómo enseñamos, porque como les decía la vez pasada, no basta con ser experto, ¿verdad? Sino que también es importante cómo saber, cómo dar a conocer o cómo enseñar. Así que todas esas situaciones se deben ir considerando, y además no debemos perder de vista que en el proceso pues se puede equivocar el niño, pero como adultos o como especialistas debemos nosotros enfocar, ¿verdad? Al niño, es decir, mira, puedes corregir esto, o lo puedes hacer mejor, o lo puedes hacer de esta forma, ¿verdad? Si no entendiste esta forma, mira, existe esta otra forma. ¿Cuál se te facilita más? Entonces, cuando uno tiene tiempo, antes se daba más eso porque las clases eran por bloques. Entonces uno tenía, digamos, 2 horas de matemática. En esas 2 horas uno lograba cubrir de una mejor forma el contenido, ¿verdad? O los contenidos, porque tenía más espacio, ¿verdad? Y lograba también identificar más las situaciones que se daban con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por eso el aprendizaje de las matemáticas llegará a adquirir su verdadero valor, sentido y auténtico valor cuando los educadores conozcan las características psicológicas del niño. Es como, no lo vamos a conocer de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a ir conociendo poco a poco, a medida que compartimos con ellos, ¿verdad? Ya pasando un buen tiempo, uno ya puede decir, fulanito aprende de esta forma, sutanito de otra forma, y así, ¿verdad? Otro punto importante es que el sistema escolar, tanto en la relación a los programas como respecto a quienes imparten la educación, esté dispuesto a respetar dicho proceso, ¿verdad? Que el proceso de que los educadores conozcan las características psicológicas del niño, porque igual a veces solo decimos o solo pensamos, este niño no rinde, este niño no está trabajando como se debe, pero no sabemos por qué. A veces en medio, ¿verdad? De todos los estudiantes que tenemos estudiantes autistas que quizás ni han sido diagnosticados y no tienen un expediente, ¿verdad? Y a veces esto se daba más antes, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya está un poco más enfocada la situación, pero antes, ¿quién manejaba la palabra autista o quién manejaba que los niños pertenecían o que estaban en un programa TEA? Nadie, ¿verdad? Manejaba eso. Entonces ya si un estudiante no respondía, ya decían que era retrasado, que no entendía, que de ninguna forma, pero no le buscaban cuáles son las características psicológicas de este niño, por qué no entiende las cosas, ¿verdad? ¿Qué está pasando con él? Entonces, ahora pues el sistema lo permite, ¿verdad? Está un poco más abierto y uno puede identificar, ya nosotros también como maestros ya tenemos como una visión. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron más o menos cómo es el comportamiento de un niño autista, ¿verdad? Ya nos capacitaron en esa área. Entonces, ya conociendo uno el comportamiento, perdón, de un niño autista, uno ya puede decir, entonces debo buscar otra forma de enseñarle, porque no quiere decir que los niños autistas no aprenden, claro que aprenden, pero ellos aprenden de una forma más lenta y de una forma más lúdica, ¿verdad? Es decir, que con ellos tengo que trabajar más. Y desde que se comenzó a hablar de la escuela inclusiva de tiempo pleno, fue que se comenzaron a dar estas situaciones. Es decir, antes los niños que tenían alguna condición estaban en una escuela especial, ¿verdad? No estaban en una escuela normal. Entonces, creo que ahí hubo una confusión con respecto a la inclusión, porque no puede ser o no se van a desarrollar los niños de la misma forma si no están entre iguales, ¿verdad? Así que, pero por eso también nosotros como profesores comenzamos a conocer más de estos casos que pueden suceder.
También se le presentan al niño problemas reales adecuados a su nivel de conceptualización, es decir, adecuado a lo que él puede comprender, ¿verdad? Dependiendo de la edad, esa es otra cosa, que como profesor nosotros debemos saber qué comprende un niño de 10 años, qué comprende un niño de 15 años, qué comprende un adolescente, perdón, de 15 o de 18 años. Todo eso debemos saberlo, ¿verdad? Cómo estas criaturas o estos jóvenes van a captar el conocimiento. Entonces, eso es, nosotros como profesionales debemos adecuarnos a ese nivel. Y uno bien se da cuenta, ¿verdad? Cuando de repente uno llega ahí de sofisticado, ¿verdad? Hablando un lenguaje bastante técnico, que yo como especialista lo entiendo perfectamente, pero llega esa forma de hablar a los estudiantes y ellos no entienden, a ver qué está diciendo la profesora o a ver qué está diciendo el profesor, se quedan así, ¿verdad? Entonces nosotros debemos adecuarnos al nivel para que ellos nos entiendan. Así que son pues retos para nosotros, ¿verdad? También que se estimule a los alumnos en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y se favorezca el intercambio de opiniones sobre la forma de resolverlos, es decir, que los chicos trabajen guiados, ¿verdad? Usted les dice, bueno, mire, le voy a explicar el inicio y usted siga y llegue a la respuesta, o le doy la respuesta, ¿verdad? O veamos cómo va a llegar a esta respuesta. Y además que lo comparta, ¿verdad? Con sus compañeros, que haya discusión, que haya debate, o ponerlo a dos separados o tres o cuatro, hacer grupos, ¿verdad? Ustedes van a resolver este ejercicio de esta forma y ustedes de esta forma, entonces, y así se va logrando estimular a los estudiantes, ¿verdad? Y también con eso también se logra que ellos quieran aprender o quieran resolver porque hay una especie de competencia ahí, ¿verdad? También que se establezca en el aula un clima de libertad que permita al niño plantear situaciones que le interesan. Es decir, no es que usted es el profesor de matemática y usted lo sabe todo, ¿verdad? No es así la cosa, ¿verdad? Antes sí era así, ¿verdad? Si usted decía lo contrario, pues el profesor le daba su par de reglazos porque era como él decía, no como usted pensaba, ¿verdad? Pero ahora no, ahora hay más flexibilidad en el aula, más libertad. El niño dice, no, profe, es que mire, y si lo hago así, y le digo, hágalo así, a ver si llega la misma respuesta, y me explica por qué lo hizo así. O sea, como profesor tengo que verificar que el estudiante haya hecho procesos algebraicos correctos, ¿verdad? Y que haya llegado a la misma respuesta. O si yo me equivoco también, y el niño está en la clase como se debe, ¿verdad? Y dice, profe, ahí se equivocó. No es que como profesor, solo porque yo soy el profesor, le voy a decir, no, no es cierto, eso así es. Y voy a dejar el error ahí, solo por no quedar al descubierto con lo que me están diciendo los estudiantes. Eso no, ¿verdad? Esas situaciones ya no deben existir, porque nosotros debemos tener bien claro que somos humanos y que nos podemos equivocar en cualquier momento. A veces, cuando uno está explicando o escribiendo alguna situación, pues escribe otra cosa, ¿verdad? Y eso sucede. No solo a veces, no solo los niños están distraídos, a veces el docente también, ¿verdad? Entonces no nos podemos poner en ese plan de que no vamos a aceptar sugerencias de los niños o de los estudiantes, porque ellos también tienen su criterio. Además, recuerde que usted mismo los ha educado o los ha preparado para que sean así. Así que no puede, si ellos como que ya aprendieron, ¿verdad? A defenderse o a preguntar o a hablar, a ser más abiertos, no puede usted apacharlos, es decir, o refutar lo que ellos están diciendo sin que usted tenga la razón. Entonces es de que los niños se sientan libres y puedan, ¿verdad? Expresar diferentes o plantear diferentes situaciones. O también como profesor, llevarlos a ese momento, a que ellos se creen diferentes situaciones. También el niño no debe sentir temor a equivocarse. Esa es otra cosa. Miren, debemos fortalecer eso, no saben cuánto, porque los niños tienen miedo de participar porque se van a equivocar. Y ese temor pues lo traen desde la casa, ¿verdad? No se desarrollaron como se debió
Y nosotros tenemos que trabajarlo en la escuela, ¿verdad? Que a lograr sacar de los niños ese temor y que ellos se sientan en confianza. O sea, usted le dice, mire hijo, aquí lo más que va a pasar es que se equivoque y porque usted se equivoque yo no lo voy a castigar, lo voy a corregir, le voy a explicar cómo va a ser. Entonces cuando usted logra que el niño ya tenga esa confianza, ¿verdad? Que se equivoque y que a él no le importe, ¿verdad? Que los demás se rían, pero él sabe que usted lo va a corregir. Entonces el niño no tiene que tener temor de equivocarse, pero eso lo tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Que él puede opinar, él puede plantear sus dudas, él puede hacer sus conclusiones, pero el maestro ahí va a estar, ¿verdad? Para apoyarle o para corregirle. Bueno, para lograr esta forma de trabajo, todas las propuestas que tenemos, pues es importante que el docente se preocupe por conocer los niveles de conocimiento que tienen los alumnos y eso pues no es fácil, pero sí se puede hacer con las famosas evaluaciones diagnósticas, ¿verdad? Yo puedo verificar qué tanto saben o qué necesita saber este estudiante para tal grado o para tal tema, ¿verdad? O para tal contenido. ¿Qué necesita saber? Entonces, la famosa evaluación diagnóstica para saber qué conocimientos tiene el estudiante hasta ese momento. También que el profesor esté atento a los intereses del niño y sea suficientemente flexible para abandonar una actividad que tenía perfectamente planificada cuando surge en el aula un tema para tratar o un problema para resolver, ¿verdad? Ahí pues estábamos ahí leyendo en la estructura del documento que ahí van los famosos guiones de clase, ¿verdad? Usted lleva todo perfectamente ordenado y usted no quiere que lo saquen de esa línea porque usted piensa que si lo sacan de esa línea no va a cumplir el objetivo. Y no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Hay situaciones en las que hay que salirse del plan. O sea, el plan no es estricto. El currículum no es así tan estricto, ¿verdad? Hay situaciones en las que debemos, por ejemplo, el niño propone otras formas, no lo que usted llevaba planificado. Como profesor debe saber, ¿verdad? También la otra forma que el niño propone, no solo la que a usted se le facilita. Esa es la idea, ¿verdad? No solamente que utilicemos la que a nosotros se nos facilita, ¿verdad? Puede ser que el niño diga, mire, pero esto también lo puedo hacer así, así, así. Ah, va, entonces está bien, hagámoslo así, aunque usted lleve ahí el guión de clase bien bonito, ¿verdad? Ok, otra cosa es que los docentes reconozcan que en el juego está el interés primordial de los niños. No es lo que yo quiero, sino lo que quieren los estudiantes o los niños, ¿verdad? Y en consecuencia proponga actividades lúdicas que conduzcan a la reflexión lógico-matemática. Entonces esta parte es bien importante, debemos trabajar la lógica con los niños para que recuerden que si esa parte la logramos desarrollar, ellos podrán entender cada una de las actividades de otras materias también. También trate de que los niños, trate de que sean los niños mismos quienes inventen los problemas. Es decir, solo se le da una idea, pero con ellos podemos armar los problemas, ¿verdad? Y que no sea solamente lo que yo digo, ¿verdad? O las ideas que yo tengo, sino que los estudiantes también propongan sus ideas. Otro es abandone la idea de que una clase, de que una clase que trabajes acá es aquella en la cual los niños estén quietos en sus asientos, silenciosos y sin consultarle. Eso tampoco es verdad. Eso tampoco lo va a caracterizar como excelente profesor, porque ahí pues no es así, ¿verdad? Debe haber ahí un clima agradable para trabajar. No es que va a haber un clima autoritario, ¿verdad? Que usted va a tener ahí los niños sometidos y aquí yo soy la ley y aquí yo soy el que mando. No, no es eso, ¿verdad? Es que los niños tienen que sentirse ahí en confianza, trabajar como el comportamiento, pues los niños es bien difícil que los mantengamos en silencio, tanto niños como adolescentes, ¿verdad? Es bien difícil que los tengamos en silencio, por lo tanto como profesores debemos ser flexibles en esa parte. También el profesor debe convertir su aula en un taller
en el que se ofrezca a los niños materiales y juegos variados que estimulen la reflexión lógico-matemático. Pues algunas cosas tenemos, ¿verdad? En el salón de clases, pero no tenemos todo lo que quisiéramos o lo que necesitamos. También que otorgue una importancia relativa a las actividades escritas de matemática, porque sabe que en esta etapa de procesos importantes y útil organizar juegos de equipo, trabajar con objetos concretos que faciliten el trabajo posterior con el lápiz y el papel. ¿Ok? Ya habíamos dicho también eso, que es importante que se utilicen los materiales concretos, de modo que después se pueda una situación que era bastante eh, implícita, ¿verdad? Se haya visto de forma concreta. También descubre que las planas de números, las hojas de mecanizaciones y las escrituras de progresiones numéricas no conducen al avance en el aprendizaje de las matemáticas, pues estas solo llevan a un conocimiento mecánico y memorístico y por lo mismo inerte, ¿verdad? A veces vas a hacer planas de este concepto, ¿verdad? Lo ponen a hacer planas y aprenden el concepto de memoria, o a veces ni siquiera es importante lo que les colocan ahí, ¿verdad? Los ponen a hacer planas de situaciones que no son importantes. Entonces esas cosas pues sí sirven, pero no es lo mejor. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas situaciones sobre las propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Es decir, que cuando haya matemática, los alumnos no digan, ay, a matemática, vamos, así, ¿verdad? Todos desconsolados. No, que los niños digan a matemática, vamos, bien interesados, bien alegres, ¿verdad? Eh, eso es muy importante que nosotros lo garanticemos, ¿verdad? Debemos garantizar de que los niños se sientan a gusto con nuestra participación como profesores de matemática. Ok, luego, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, licenciada. Ok, bueno, luego vamos a la unidad 7, pero acá pues la vamos a desarrollar completamente en la tutoría del sábado, pero vamos a tocar algunas cuestiones que son importantes de la unidad 7. Las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las matemáticas. Miren, ya no basta, ¿verdad?, con que usted sea un experto en el manejo de la pizarra, en el manejo de ahí del plumón, del estuche de geometría, del compás y de todo eso. Ya no basta con eso, ¿verdad? O sea, ahora hay que aprender tecnología, hay que dar matemática utilizando tecnología también. Entonces, ese es el objetivo o la unidad 7. Debemos acá verificar el objetivo de la unidad 7 es estudiar los medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que contribuye a promover un cambio en el modelo de enseñanza-aprendizaje en profesores y estudiantes. Aquí también, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. No es que vamos a dejar de enseñar la forma, ¿verdad?, práctica. No es eso, no es que solo el estudiante va a necesitar utilizar la tecnología. Recuerden que debemos saber las dos cosas, ¿verdad? El estudiante debe saber tanto cómo manejar la tecnología, pero además debe saber cuáles son los procesos que esa tecnología hace, ¿verdad? Y esos son los procesos manuales, los clásicos, que esos sí nunca se van a poder eliminar, porque el estudiante debe saber las dos cosas, ¿verdad? Porque en un momento determinado no tiene internet, no tiene energía, no tiene una computadora a la mano, no tiene los dispositivos que se necesitan, pero él tiene que resolver la situación, pero tiene un plumón, una pizarra y ahí va, ¿verdad? Entonces, la tecnología es importante, pero también es importante las formas que ya tenemos, ¿verdad? Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, los contenidos que vamos a ver en esta unidad, las nuevas tecnologías en educación, hipertexto, multimedia, hipermedia, etcétera, las matemáticas y las nuevas tecnologías, entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas, recursos académicos para trabajar las matemáticas utilizando las TIC.
Entonces, esos son los contenidos que vamos a desarrollar en esta unidad, ¿verdad? Que lo vamos a desarrollar en su totalidad en la tutoría número 5, que ya nos toca el sábado, ¿verdad? Luego veamos, para este sábado tenemos participación de estudiantes en la tutoría 5, de los que no han participado, ¿verdad? Los que ya participaron ya tienen su nota. Entonces, en la tutoría 5 va a participar Alison Denise con discutir sobre las nuevas tecnologías en educación, en material de lectura de la unidad 7, de las páginas de la 4 a la 7, así como lo han hecho los compañeros, ¿verdad? Preparar una presentación, usted puede agregar otra información, ¿verdad? Que esté relacionada con el tema y hacer la presentación. Luego, en discutir sobre la vinculación entre las matemáticas y las nuevas tecnologías, también de material de lectura desde la página 8 a la 9. Esto le toca a Dolores Adilio. Espero que este chico sí vea la grabación porque casi nunca, es más, creo que, no sé si está ahorita en la tutoría, pero no sé si Adilio se ha conectado a alguna tutoría. Entonces espero que el sábado, porque es su nota de participación, ¿verdad? Y es la nota de participación del ciclo, por lo tanto es importante. Así que entonces con esos elementos nosotros vamos a trabajar y pues espero que estos muchachos pues hagan su participación. Estaríamos iniciando, bueno, haríamos la introducción a la tutoría y luego haría la participación Alison y luego Dolores Adilio. Después de ellos, pues sigo yo, ¿verdad? Con lo que sigue de la agenda. Entonces, así estamos, jóvenes, con el trabajo para la tutoría 5. Ya solo me va quedando uno que me hace falta para la tutoría 6, ¿verdad? Creo que uno es el que me hace falta ya para la tutoría 6, para que todos participen y todos tengan su nota de participación. Ok, no sé si tienen preguntas, muchachos. Por mi parte, no, licenciado. Ok, bueno, entonces, si no tenemos preguntas, pues ahí nos estaríamos entonces viéndonos el próximo sábado, ¿verdad? Vamos a trabajar pues con la unidad 7, ¿verdad? Una unidad bastante bonita porque tenemos que hablar de tecnología y además algunas cosas pues no manejamos todo, ¿verdad? Igual como profesores no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar en constante actualización. Desgraciadamente el trabajo de profesor es así. No es que ya saqué mi carrera universitaria y bien, gracias, me voy a descansar toda la vida o voy a trabajar nada más y ya no voy a hacer nada más por mi carrera. No, ¿verdad? No es así. Siempre debemos estarnos actualizando porque el conocimiento es infinito, ¿verdad? Y hay una situación que cada día está cambiando, cada segundo, cada minuto, y nosotros debemos saber algo, no todo, pero sí algo, ¿verdad? Es decir, debemos ir un paso adelante. Ok, chicos, eso sería entonces la tutoría de repaso del día de hoy. Espero que puedan asistir a la tutoría del día sábado. Eso sería todo por hoy. Buenas noches y gracias por asistir. A Kelly, muchas gracias. Que pase buenas noches. Buenas noches.